Bueno, chicos, buenas noches. Tino, buenas noches, bienvenido. Vamos a dar oficialmente inicio a esta charla con este tema tan importante. Vamos a tener el honor de presentar a nuestro ponente, que nos ha colaborado ya en anteriores ocasiones para el Día del Criminólogo. El año pasado también estuvo con nosotros. Bueno, él es el máster Tino Salas, abogado y criminólogo. Dice que vamos a presentar el currículum, la formación académica que él tiene. Dice que tiene una maestría en criminología con énfasis en seguridad humana de la Universidad para la Cooperación Internacional. Tiene una maestría en sociología jurídico penal de la Universidad de Barcelona, España. Tiene una especialidad en ejecución penal y derecho penitenciario de la Universidad de Barcelona, España. Tiene una licenciatura en criminología de la ULICORI, de la Universidad Libre de Costa Rica. Una especialidad en derecho notarial y registral en la Universidad del Valle, Costa Rica. El título de abogado en la Universidad de Carabobo, Bárbula, de Venezuela. Licenciatura en Derecho de la Universidad Santa Lucía, en Costa Rica. Bachillerato en Derecho de la Universidad Santa Lucía y bachiller en Ciencias del Liceo Paraíso de Caracas, Distrito Federal de Venezuela. Ha estado incorporado, ha sido partícipe del Colegio, del Colegio de Profesionales en Criminología. Está debidamente, incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a la Dirección Nacional de Notariado de Costa Rica y al Colegio de Abogados del Este de Carabobo, de Venezuela. Y tiene experiencia laboral en la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el proyecto de Inocencia de la Red Panamericana Inocente. En el Ministerio Público de Costa Rica, donde fue fiscal auxiliar interino. Inspectoría del Trabajo, Valencia, Venezuela. Asistencia del jefe de sala. Máster Lex Cooperativa, Venezuela. Asesor jurídico. Asociación Costarricense de Criminólogos Municipales, ASOCRIMUNI. Presidente. Colegio de Profesionales de Criminología, miembro del Comité Consultivo. Asociación de Consumidores de Combustibles Fósiles y Alternativos. Directivo. Asociación Venezolana de Condominios y Arrendatarios. Directivo. Cámara Venezolana de Consumidores y Usuarios. Directivo. Fundación Adultos Mayores. Directivo. Eso fue en Venezuela. Y capacitación en el cuarto Congreso de Derecho Constitucional del doctor Alfonso Rivas Quintero. Es la institución del Colegio de Abogados del Estado de Carabobo, Venezuela. Jornada de Derecho Constitucional en Venezuela, presente y futuro. Reforma constitucional, igual Colegio de Abogados del Estado de Carabobo, Venezuela. Jornada de Flagrancia y su impacto en el sistema penitenciario. Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Penitenciario Nacional, Curso de Derecho del Mar. Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Capacitación docente en la investigación universitaria. Universidad Libre de Costa Rica. Curso de cómo liderar un servicio público de calidad. Poder Judicial, Departamento de Gestión Humana. Curso de acoso psicológico en el trabajo. Poder Judicial, Departamento de Gestión Humana. Curso de género, un camino hacia la equidad. Poder Judicial, Departamento de Gestión Humana. Curso de Servicio Público de Calidad, Poder Judicial, Departamento de Gestión Humana. Curso de Todas y Todos somos igualmente diferentes, aprendiendo acerca de la diversidad. Poder Judicial, Departamento de Gestión Humana. Curso Nuestros Valores, una ruta hacia la plenitud humana. Poder Judicial, Departamento de Gestión Humana. Curso de No al hostigamiento sexual, Poder Judicial, Departamento de Gestión Humana. Curso de Programa hacia Cero Papel, Poder Judicial, Departamento de Gestión Humana. Tino, yo no sé si querés que paremos o seguimos. Mejor.
Mejor, porque sí, yo agradezco el esfuerzo pormenorizado, pero creo que no nos daría tiempo para cubrir la presentación. De todas formas, Chicos, es que Tino es una persona demasiado preparada en muchas áreas, como ya ustedes lo pudieron ver, y ahí seguían 5 hojas más. Es que no había visto que eran como 9 hojas. Entonces, hay un pequeño pincelada, una pequeña pincelada de una de las tantas capacitaciones que tiene para que vean que es un profesional de excelente calidad, de una gama muy alta que les traemos. Entonces, aprovechen el día de hoy la charla que tenemos con el tema odio y violencia, un asunto de importancia para la criminología municipal. Evacúen todas las dudas que tengan. Tenemos una persona muy abierta a explicar. Si no se le entiende de alguna forma, él va a encontrar otra. Entonces, no tengan como ese sustillo ahí de que, o vergüenza de preguntar. Y como siempre les digo, ¿verdad? Saquen el máximo provecho. Y Tino, el tiempo es tuyo. Adelante, muchas gracias. no, de previo, pues agradecer la presentación, Laura, definitivamente. Yo me siento muy satisfecho por esta serie de gestiones que uno viene observando, sobre todo el impulso de la conjugación de estudiantes y de la presencia, por supuesto, y ahora sí, respetando lo que es la estructura jerárquica, a la universidad y especialmente, bueno, la directiva de la Asociación de Estudiantes de la UNED, que realmente nos permiten a los profesionales de la criminología acercarnos en un mes conmemorativo, ¿no? Como lo es el mes de noviembre, para celebrar de esta forma, a través de la charla y a través de estos distintos tópicos, lo que refiere al ejercicio profesional. Reitero, infinitas gracias. Sí quiero aclarar o quiero hacer un par de precisiones sobre este tema. El tema que vamos a abordar sobre el odio y la violencia es un tema muy amplio del que no todo está dicho. También hay que tomar en cuenta que atraviesa todas las instituciones del Estado, atraviesa los fenómenos que corresponden a su función orgánica, su función externa, atraviesa todo lo que corresponde a las relaciones sociales, entre un sinfín de situaciones que son importantes tomar punto por punto. Pero en realidad sobre esto va a ser parte de una definición general, lo que se relaciona con el odio y la violencia, y también mi punto de vista en lo que sería aproximarlo a un esfuerzo propositivo que llevo ya un par de años y que corresponde a la criminología municipal y que espero a bien también pueda ser de gran utilidad, además de estos espacios para el ejercicio profesional de todos y cada uno de los especialistas en criminología en las distintas áreas, ¿no? Partiendo de esa precisión y que no todo va a estar dicho, nos vamos a referir en este tema a lo que serían algunos puntos de importancia. Vamos a iniciar primero con la definición de violencia y de odio, separando cada una de estas, lo que corresponde a lo que sería una forma de ver la violencia en distintos niveles. Previo a ello hay que hablar de la violencia en algunas tipologías. Saber entonces qué ocurre con el odio y cómo se va relacionando esto también al ámbito de la criminología municipal, visibilizar la persona municipal en relación a esto, expresar lo que es la prevención como una forma educativa y saber qué podemos hacer a través de la criminología municipal para lo que corresponde a el odio y a la violencia, ¿no? Como temas de gran interés. Y por último, algunas reflexiones que tengo que decir, no van a ser todas al respecto, pero sí algunas que podrían generarnos algún interés en relación a lo que es precisamente estos temas, ¿no? Primero tenemos que iniciar con un acercamiento de la violencia. Para hablar de la violencia, estaríamos hablando de un tema realmente difícil, complicado para algunos, para otros de creciente uso, cuando uno ve inclusive los medios, se habla de la violencia, cuando uno habla con otra persona, en alguna conversación saldrá lo que se refiere a la violencia. Y tal vez, a través de acciones claras y visuales, podríamos decir que cosas que se hacen son violencia, pero es difícil gestionar una definición concreta al respecto, ¿no? No cabe duda que hay interés sobre el tema a todo aquello que puede ser lo desencadenante de violencia, es decir, aquello que genera la violencia como una expresión anterior, como un elemento motivador de la violencia. Y nos preguntamos de dónde viene, por qué hay actos de violencia, hacia quiénes se dirigen, el tamaño de la misma, ¿no? Socialmente hablando.
Por otro lado, hoy en día podríamos decir que vivimos en una situación que pareciera, en algunos extremos, normalizar lo que es la violencia y sobre todo la forma de su presencia en la cultura, inclusive en modos de relacionarse. También, ¿por qué no?, hablar de modos de gobierno indiferentemente aceptados. Y lo que no exime, por supuesto, las formas de comunicación violenta, bien sea particular, masiva, documentada, televisada, entre otras que poco a poco irían telematizando, ¿no?, si se quiere, para hablar también de estos medios tecnológicos, la violencia. Podemos decir que a través de las páginas de internet hay una gran cantidad de información que se da al respecto. Y todo lo que acabo de decir en su conjunto se convierte en un canal, pero también en un medio para difundir y manifestar una serie de mensajes que podrían desmarcar ávidos linderos de la intolerancia a lo intolerante, ¿no? Entonces, de esa forma de comunicación, estaríamos manifestando también que no se debe centrar concretamente en un tema de bueno o malo, sino en un tema que podría estar yendo más allá a través de otras formas de comunicación. Lo que sería hablar de la violencia como estilo de vida, inclusive como comportamiento o convencionalismo social, algo que para muchos les daría un gran temor. La violencia explícita que hoy en día nos rodea, inclusive con una connotación de imágenes, también puede relacionarse con los medios de comunicación y dentro de ello, más que comunicación, con una serie de programas que podríamos observar indistintamente del género, ¿no? Podríamos decir desde el drama, la acción, la ciencia ficción, y adicionalmente, y para nadie es un secreto, que inclusive las novelas tienen una serie de exaltación de formas, de comportamiento que podrían de una u otra manera permitir la violencia desde un sentido más normalizado, ¿no? Y esto promueve la idea de los medios ilegales de movilidad social como algo naturalizado, normalizado, el odio y la violencia en función de los valores de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a más de uno le puede retratar alguna escena novelesca en donde una persona puede conseguir su estilo de vida a través de aquellas sustancias que realmente describen o retratan una mala forma del entorno, es decir, el malo que vive en un barrio y que logra desarrollarse a través de una actividad ilícita y resulta ser todo esto conteste y consono con lo que serían las narconovelas, ¿no? Por otro lado, podríamos hacer de forma aseverativa que en las redes sociales, inclusive en lo que sería tradicionalmente Facebook y otras más, hay más perfiles de personas opinantes que personas reales opinando al respecto de alguna situación. Aunque en la actualidad hay muchas barreras en relación a lo que es el conocimiento de la violencia y del odio, podríamos externar con mucha claridad que hace falta comprensión, hace falta empatía en estos temas en cuanto a la violencia y el odio, porque al fin y al cabo terminan renovando y amplificando, además reproduciendo el odio y la violencia. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio pues sano de preguntarnos qué es la violencia. Y para poder llegar a eso, en todo caso, debemos realizar un abordaje claro en el tema que nos permita especificar con algunas palabras claras y avanzar en este asunto en cuanto a cuál es el límite de la definición y cuáles serían aquellos posiblemente reales, ¿no?, para entender lo que es la violencia. Si uno quisiera buscar el significado de la violencia a través de las fuentes inmediatas y más comunes, diría, bueno, vamos a revisar el diccionario, la Real Academia. Uno podría encontrarse como tal el significado de la violencia como una cualidad de violento, lo cual genera de cierta forma una gran dificultad, porque uno podría ver la cualidad como rasgo o inclusive entenderlo como atributo. Sin embargo, también dentro de la descripción del diccionario nos habla de violencia en un sentido de acción, es decir, un verbo que corresponde a una acción violenta. Por ahí tenemos un poco más de claridad. Definiciones muchas, pero sí es importante que para efectos de esto vamos a utilizar una de las más usadas, aquella establecida por la Oficina Mundial de la Salud, de palabras más, palabras menos, se refiere al uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza
o efectivo contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad que cause o que tenga muchas probabilidades de producir lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privación. Esa sería como la definición más generalizada. Partiendo de ahí, bueno, hay que entonces tomar en cuenta cómo se definiría o cómo podríamos ver nosotros la violencia desde distintas concepciones. Tenemos que partir, por supuesto, de la persona para entender lo que sería la violencia. Entonces, discusiones al respecto, muchas. Primero, se ha discutido si la violencia en su descripción más original corresponde a una manifestación genética de odio, ¿no? que nos acompañe o que simplemente materialice una predisposición o un gen. Hay lecturas que hablan también del germen de la violencia como algo anterior al individuo, inclusive abordando la niñez, entre otros. Lo que quiere decir entonces que la violencia sería un tema de concepción innata de la persona. Sin embargo, también hay otra corriente que lo observa de una forma un poco más generalizada, que corresponde a la violencia como un efecto, sin duda alguna, del entorno. Entonces, digamos que será violencia aquello que está en el entorno y que la persona definitivamente reproduzca o materialice a través de un proceso de aprendizaje. Muchos de esos temas se ha dicho, hay todavía en la palestra grandes discusiones si la violencia viene del gen o la violencia viene del aprendizaje. Nosotros para este tema en sí vamos a seleccionar lo que sería la violencia como una corriente manifiesta en un proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, tenemos que decir entonces que violencia debe entenderse primero como una acción o omisión de una persona, es decir, como un comportamiento que sí va a modificar el mundo exterior, pero que va a impactar a otros individuos, bien sea haciéndolo o absteniéndose de hacerlo. Pero además, tiene que ser, o podría ser en muchos casos descrito como una acción simbólica, es decir, una manifestación que solapadamente lleva violencia, o implícitamente tiene violencia, pero no es, por supuesto, el otro extremo de la violencia, como sería un carácter de violencia concreto, es decir, real, como manifiesta. Por otro lado, la violencia puede ser en este sentido y en el orden de la consecución de lo que venimos conversando, un acto motivado, consciente o inconsciente. Dependerá si la persona tiene el deseo o el impulso de realizar una acción o omisión que concretamente genere daño o simbólicamente genere daño, ¿no? Esto conforme a la proyección que estamos viendo. Pero además, la violencia puede materializarse en una serie de tipos. Si ustedes observan en ese cuadro, se están retratando algunos, es imposible referirse a todos, hay vasta doctrina al respecto, pero tomaremos algunos para señalarlos como tal. Vamos a decir, primero, en este cuadro vamos a ver lo que es la violencia económica. Entonces, ¿qué podemos entender por violencia económica? Definiendo todo lo anterior, podríamos señalar que es una acción intencional, concreta o simbólica, que pretende impactar en el patrimonio de otra persona, inclusive restringiendo como tal el acceso a ese patrimonio o que se dé una disminución económica del patrimonio, siempre y cuando existe una relación entre individuos, una relación de poder, y que generalmente se visibiliza más que todo en los conflictos que se dan desde la familia, ¿no? Conflictos de familia, más que todo. Por ejemplo, el caso del proveedor de ese vínculo familiar y que establezca restricciones a lo que sería la economía, inclusive el debilitamiento de eso, la limitación de uso de lo que es el patrimonio en conjunto, ¿no? Eso serían más que todo algunos ejemplos que se ven con cotidianidad al respecto. También podemos hablar de lo que es la violencia laboral, y esta como tal se describe como la imposibilidad de acceder al empleo a través de una construcción o fisonomías de estereotipos, ¿no? Es más claro últimamente verlo en cuanto a las diferencias que hay para acceder a una plaza, a un espacio laboral, en el caso de las mujeres en proporción a los hombres, ¿no? Pero no sería el único caso. También el estereotipo puede incluir posiciones de pensamiento, condiciones físicas concretamente, entre otros, ¿no?
Por otro lado, podemos hablar de lo que es la violencia psicológica, que en esta descripción secuencial que nosotros estamos haciendo, perdón, la violencia psicológica, sin duda alguna, es una violencia que tiene un carácter más simbólico, que ataca o impacta la psique del individuo, es decir, esa concepción de emociones del individuo para actuar, y que de una u otra forma va limitando cierto accionar del mismo por el impacto que evalúa, ¿no? Otra forma de violencia, sin duda alguna, la violencia sexual, es una de las violencias que últimamente ha tenido mayor visibilización y que se ha pretendido también proteger en un esquema jurídico, legal. Por ejemplo, hablamos de una violencia que en realidad corresponde a toda acción o amenaza que viole la autodeterminación de poder decidir la sexualidad, ¿no? Esto abarca otras formas de contexto, sin duda alguna. La violencia sexual no se limita a forzar concretamente una acción contra la voluntad, sino acciones que ni siquiera media la voluntad y son impulsos contra la otra persona. En este caso puede ser contra una mujer, ¿por qué no? Hablemos de lo que es el acoso, algunos tocamientos en calle, entre otras acciones que se han venido retratando con mayor claridad últimamente, porque este proceso de violencia ha sido parte también de un proceso de visibilización un poco más serio, ¿no? Y por último está la violencia física, es una de las violencias pues, más sencillas de entender. Este tipo de violencia, sin duda alguna, impacta lo que es la construcción corporal de otra persona físicamente, ¿no? Y se materializa a través de lesiones, entre otra serie de actos, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, eso sería una clasificación inicial. ¿Serían las únicas? No, hay muchas más. Hablamos de violencia intrapersonal, entre personas, podemos hablar de violencia sistémica, como un proceso en el cual se dan una serie de actos que van condicionando a la persona a través de una acción simbólica a atentar con otras formas de libertad de las personas. También podemos decir, y estoy citando a otras personas que se han venido refiriendo a lo que es la violencia en relación a este confinamiento vivido por el proceso del COVID, que atribuye, ataca, mejor dicho, lo que es la restricción de movilidad, una forma en la que es muy sencillo seleccionar entre la salud, como se puede representar entre el encierro y exponerse a un riesgo mayor, ¿no? Pero esto no es todo. Esto no es todo. Simplemente estamos haciendo una descripción de violencia un poco más directa, un poco más visible, un poco más secuencial, pero hay otras formas de violencia que tendrían un impacto inclusive más ancho, menos visible, y que tiene consecuencias de orden un poco más complejo, ¿no? Y aquí comenzamos a hablar de lo que sería, bueno, una violencia estructural, una violencia institucional, entre también, ¿por qué no?, una violencia cultural. No son definiciones muy usadas. Hay que reiterar que esto es parte de una propuesta de un sociólogo muy reconocido que ha materializado estas formas de violencia en virtud de una violencia directa, pero es necesario que primero abordemos cada una de estas clasificaciones definiéndolas para hacer una precisión un poco más clara. Si hablamos de una violencia cultural, como primera violencia, estamos hablando de una violencia que es una forma de agresión que parte del marco cultural o cultura que tenga la persona y que lo impacta por eso y no por sus condiciones propias, ¿no? Es decir, ataca los signos de identidad cultural. Ejemplos, bueno, hay muchos. Yo creo que hemos podido ver, por ejemplo, situaciones en materia de derechos humanos sobre la ablación vaginal, ¿no? En el caso de las mujeres, en otros casos, por ejemplo, cuando hay dos formas de culturas que se encuentran en el mismo territorio y hay una cultura dominante, generalmente esa cultura dominante hace una exigencia sobre las otras, ¿no? Sobre todo en las formas de ritos, de vestimenta, entre otros. Pero no toda violencia cultural corresponde a una acción directa de un grupo o un grupo dominante sobre otros por el simple hecho de la cultura. También hay violencia cultural en formas de ayuda, ¿no? Por ejemplo, hagamos un ejercicio muy sencillo. Imaginemos que nuestros pueblos indígenas en Costa Rica, viéndolos desde la perspectiva centro, digamos, homocentrista, ¿por qué no? Desde la concepción central de una nacionalidad pretende establecer
o de poder, pretende establecer ayudas a todos y cada uno de los ciudadanos que enfrentan distintos problemas. Sabemos que, por ejemplo, lo que es el problema habitacional es creciente, es grande, es mayor en muchos sectores, pero cabe preguntarse si la construcción de casa o de hogar que nosotros tenemos en construcción de casa es igualmente definido para todos. En eso existirían algunos problemas, ¿no? Puede que este espacio en donde yo me encuentre tenga una descripción de casa idónea para lo que corresponde a mi forma cultural de vivencia, ¿no? Pero puede que no, en un sentido de ayuda, si uno quisiera colaborar con algunos pueblos indígenas estableciendo como forma de hogar una casa de este tipo. Eso podría ser interpretado de una forma también de violencia. En este caso hay que ser muy cuidadoso con eso. También hay una violencia institucional, que es importante retratar como una violencia que corresponde a la limitación, sobre todo en lo que corresponde al acceso a la vida pública, pero siempre centrado desde quienes detentan el poder del Estado. Es decir, hablamos de una violencia que se desarrolla a través dentro de las líneas de gobierno por los funcionarios públicos. Ejemplos podrían retratarse varios en América Latina. Yo creo que hacer un paréntesis sobre algunos muy concretos no sería necesario, bastase con ver todo este proceso de cambio social que se ha dado, todo este proceso de relaciones de poder entre gobiernos y algunas sociedades en Latinoamérica servirían para describir de manera plena muchísimos ejemplos. Y por último está la violencia estructural. Bueno, ¿qué pasa con esta violencia estructural? Para ser muy sincero y haciéndolo de manera concreta, la violencia estructural ataca las necesidades humanas no cubiertas por las autoridades institucionales. Generalmente esta violencia también puede ser denominada la violencia de las necesidades humanas. Corresponde entonces a que existe una figura de poder que tiene que cubrir toda una serie de elementos importantes, elementos integradores para una persona dentro de una sociedad, cubrir salud, cubrir educación, cubrir esos mínimos esenciales en la relación, y contrario censo, bueno, no son cubiertos. Entonces digamos que es un tipo de violencia direccionada desde el poder hasta la concepción de personas en un sentido generalizado dentro de un Estado que no se ven satisfechas porque no hay forma de brindar los mínimos de bienestar, ¿no? Eso es importante. Este cuerpo de teorías de violencia, ¿no? Las tres últimas que están señaladas en el cuadro rojo, son parte de una propuesta de Johan Galtung, que hace todo un estudio de lo que viene a ser el triángulo de la violencia. Este triángulo de la violencia, él lo compone inicialmente por tres tipos de violencia. Habla de la violencia cultural, de la cual hablamos. Johan Galtung se refiere a las actitudes en cuanto a las relaciones humanas. Del mismo modo se refiere a la violencia estructural, que es realmente la violencia más grave que puede darse en virtud de la forma de materializarse, ¿no? en distintos grupos, y generalmente esa violencia se traduce en la negación de las necesidades. ¿Qué pasa dentro de esta propuesta, en esta pirámide? Si ustedes observan, el pináculo de la pirámide tiene como tal una zona un poco más oscura. Esa zona oscura se refiere a la violencia directa. ¿Qué pasa con esa violencia directa? Ni más ni menos que es la violencia que nosotros podemos conocer, que es aquella que se da el comportamiento y que además generalmente es de gran visibilización porque es medible, es adecuable, es adaptable. Esta teoría de la pirámide de la violencia de Johan Galtung también nos permite ver que la violencia viene a convertirse o a describirse como una especie de iceberg, ¿no? O ese témpano de hielo flotante que uno ve una parte y no ve otra. Generalmente la parte más oculta, aquella que no se percibe simplemente observando la superficie del mar, resulta ser la parte más grave, más abrasiva y que se encuentra más enquistada en otras formas de violencia como la cultural y la violencia estructural, que no es tan sencilla de describir a través de las acciones cotidianas. Pero en sí, la proporción de la violencia directa, aquella que se ve, siempre va a ser menor que estas otras formas de violencia. Eso es importante recordarlo. Precisando más o menos este orden en que concibo la violencia de gran presión y de menor presión, tenemos que entrar a interpretar lo que serían los niveles de violencia.
estos niveles de violencia, entendiendo ahora, más o menos haciendo una descripción, una definición de lo que es violencia. Para este caso, hablaríamos entonces de que la violencia en sí misma sería una respuesta que se genera a un estímulo inicial y que se relaciona con todo tipo de acción por medio del uso de la fuerza para la consecución de un fin. Eso sería más o menos una definición que serviría para incluir todo lo anteriormente visto. Pero en este sentido es necesario establecer, lógicamente, una propuesta de violencia que nos permita visibilizar, ¿no?, las dimensiones y el impacto de otras violencias. Respecto entonces, vamos a decir que existe una violencia globalizada, una violencia nacional, una violencia comunitaria y una propuesta de violencia que viene a ser la propuesta que nosotros queremos utilizar desde la criminología municipal. Entonces, la idea de violencia en este sentido se va a presentar como una concepción jerarquizada, no como una descripción de datos que puedan determinarla de esa forma, pero que sí sirven para entender cómo secuencialmente una podría contribuir a otra. Primero que nada, vamos a hablar de la violencia globalizada, que viene a ser una consecuencia concreta de lo que es el proceso de globalización, entendiendo este como un proceso económico, político, tecnológico, social, cultural, de carácter mundial. Es decir, que este proceso ha logrado disminuir las distancias y las brechas entre acciones a través de estos elementos anteriormente descritos, ¿no? En dado caso, los mercados, la economía, en sus extremos, se han unido tanto favorables como desfavorables. Recordemos que hay situaciones en la globalización en donde algunos estados y en sus relaciones comerciales resulta en algunos casos uno perjudicado sobre otro. Tenemos de la relación de poder de grandes estados con un desarrollo económico muy grande sobre estados muy pequeños en su desarrollo económico y que pueden desfavorecer estas relaciones. Pero en realidad nosotros nos enfocaríamos en lo que corresponde a los factores asociados a la internacionalización e implementación del todo y el como un espacio en donde no va a apuntar exclusivamente a conocer la cultura integral, que sería lo más favorable del proceso de globalización, sino más bien a inferir en el desarraigo local. Es decir, la globalización también se puede convertir en un problema cuando llevamos estos temas al espacio, ¿no?, físico, real, de las comunidades, por ejemplo. Yo estaría casi seguro en la respuesta que podrían darme ustedes si nosotros hacemos una representación, una pregunta muy sencilla, en la cual podemos conocer las fronteras del Estado, pero cuando nos preguntan las fronteras de nuestra comunidad, de nuestro municipio, ¿no?, municipio como esta descripción territorial que corresponde al ámbito municipal, es como que un poco más difícil precisarlo. No me refiero al mapa, me refiero a los límites reales, pero que corresponden también a la cultura, entendiendo cuáles son los extremos del alcance de la misma. Entonces, podríamos decir que la violencia globalizada viene a ser la violencia de mayor representatividad en algunos elementos importantes. Ejemplos, bueno, podríamos decir que parte de la violencia globalizada se materializa en las formas de tensión con lo que representa el debilitamiento institucional en algunos estados. Estamos hablando de las dimensiones de la corrupción de ancha base, de gran representatividad últimamente en América Latina. Por ejemplo, las secuelas de los conflictos armados que se han dado, sobre todo en Sudamérica y en Centroamérica, lo que corresponde a algunos desplazamientos también. Basta ver con lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido también en Argentina, todo, por supuesto, en el siglo pasado. Importante decir que este tipo de violencia va a generar, por supuesto, lo que es una forma de desequilibrio, sobre todo en la negociación transnacional de las formas legalizadas, ¿no?, impactando en los pequeños mercados. Eso es importante. Hablaremos entonces de grandes favorecimientos para algunos y otras disminuciones para otros. En ese sentido, la violencia es de efecto transversal y además sobre las amenazas esenciales de la humanidad en cada región. Y eso hay que
hay que precisarlo con gran detalle. Otra de las formas de vinculación a todos estos tipos, ¿no?, de violencia, principalmente a los que están dentro de la violencia globalizada, que podrían ustedes imaginarse mucho, se refieren a las actividades de las organizaciones fuera de la ley, ¿no? Hablamos de la criminalidad no convencional transnacional, ¿no? Es decir, crimen organizado, todo lo que corresponde a eso y los efectos rémora que trae la violencia junto con estas organizaciones, que puede sin duda alguna atravesar materialmente unas formas de trata de personas, tráfico de personas, armas y narcotráfico, entre otras organizaciones macro. Y voy a decir aquí de una forma muy particular, AMPONI, que con sus recursos económicos resultan ser suficientes a la altura de muchos estados, y en otros casos superables a muchos estados. Aquí, para explicar esto, generalmente podemos tener muchos ejemplos materiales, ¿no? Si nos referimos a algunas estadísticas que se han comentado en Centroamérica, cómo ha impactado lo que es la corrupción, aspectos de violencia, hay grandes datos. Pero yo simplemente lo voy a retratar ante un ejercicio muy sencillo que espero que coloquemos en primera persona. Siempre uno podría ver muchos ejemplos, pero en este caso es importante representarnos como espectadores observadores pasivos de una subasta, ¿no? Una casa de estas de subasta donde nosotros llegamos y simplemente vamos a ver que se tiene que subastar algo. Ese algo de subasta se va a traducir simplemente en la seguridad y en el control de la violencia. Y nosotros como espectadores de este ejemplo, nos tocará ver cómo por una puerta pasan los representantes de algún estado. Vamos a reducir este ejemplo a dos, ¿no? Vamos a decir, por una puerta pasa el representante del estado o el estado en sí mismo, ¿no?, en su sentido económico, pasa Colombia, ¿no?, y pasa México. Y del otro extremo pasa figuras que han sido reconocidas a través de la comunicación y de manera reiterada, ¿no? Pasa Chapo Guzmán, por ejemplo, y pasaría reviviéndolo Pablo Escobar Gaviria. Supongamos que en este proceso de subasta, estas cuatro figuras, dos estatales y dos particulares, que se desarrollan dentro de una actividad de la criminalidad no convencional transnacional, tienen que pujar por el Estado. Yo con este ejercicio podría inferir que en buena teoría ganará el que más pueda pujar, es decir, el que más pueda pagar por él. Bástase con observar algunos datos que hay en algunos informativos sobre las economías de estos países y las economías de estas personas en proporción al tiempo, ¿no? Leí, por ejemplo, un artículo de Forbes que se refería al Chapo Guzmán, que tenía, voy a decirlo de una forma sencilla, o pretenderé decirlo de una forma sencilla, tenía 1 millón de millones de dólares prácticamente, ¿no?, en su haber, y es una estimación que ellos hacen. Si lo comparamos con la economía de México, creo que estaría como una tercera parte de lo que ellos manejan anualmente. Hablo del presupuesto anual, ¿no? Entonces, digamos que el Chapo Guzmán en este ejercicio podría pujar 2 veces y media sobre lo que podría pujar el Estado. Yo me lo retrato así, es mi forma de verlo a través de un ejercicio muy sencillo, pero eso podría de alguna manera servirnos como para hacer una comparación de todo esto. Por otro lado, sí es importante retratar, ¿no?, que a través de esas diferencias entre la economía, la actividad fuera de la ley y las economías que corresponden a los estados que per se son parte de la ley o son ley, surgen estas tensiones en la forma de manejar y depositar la violencia como medio de legitimación y de fuerza y como productividad de estas figuras, ¿no? Claro está, habría que analizar cómo se maneja todo esto, ¿no? Hay realidades que se tienen que ver con mucho detalle, sobre todo en esta situación. Pero no voy a desarrollar más sobre este punto. Si vamos a pasar entonces a lo que sería la violencia nacional, aquí estaríamos hablando de una expresión de lo nacional, claro está, como una forma representativa de amplitud y límite al mismo tiempo, ¿no?, que corresponde a todo el ámbito específico en el que se desarrollan diversos fenómenos para los cuales el Estado toma en cuenta la simultaneidad y representatividad de esos fenómenos, es decir, se representan en todos lados y simultáneamente. No necesariamente como una descripción de un registro estadístico, extemporáneo, pendular o dispar, sino más bien como una realidad totalizadora del Estado. Entonces,
Estas manifestaciones de criminalidad violenta, entre otros, y para el caso de este tema, pues prioritariamente violenta, se toman en cuenta, pero están dentro de ese espacio, esa dimensión de desarrollo. Es importante también relacionar con el tema. Pueden haber otras manifestaciones de criminalidad violenta que se podrían incluir dentro de ello, ¿no? Algunas, podríamos hablar de algunos hechos de respuesta social ante un accionar estatal, entre otras, ¿no? Por ejemplo, podríamos incluir dentro de esta forma de violencia lo que serían las protestas violentas, los bloqueos, e inclusive el llamado de grupos contra grupos a nivel estatal de violentar como tal, de atentar contra ellos. Eso es importante tomarlo en cuenta porque sería parte de esa dimensión totalizada. Ahora hablamos de la violencia comunitaria, en el tercer punto. La violencia comunitaria vincula casi todos los actos intencionales, o no letales o no, dentro del espacio público. Es decir, puede ser en calles, pueden ser en plazoletas, pueden ser bulevares. Es decir, resulta de gran amplitud material en cuanto a fenómenos que se cuentan en la movilidad ciudadana. Puede haber muchísimos, podríamos inclusive retratar entre algunos ejemplos lo que es el vandalismo, los delitos que se dan en el espacio común por la criminalidad común. Eso incluye también, y por qué no, la violencia vial, los homicidios, por supuesto, dolosos o violentos como consecuencia del actuar y la gestión de algunas bandas criminales, el acoso callejero, entre otros, que entran dentro de esa descripción y que anteriormente hemos visto, ¿no? Por otro lado, hay que tomar en cuenta lo que sería un efecto de distanciamiento o el desdén que puede ocurrir entre algunas instituciones para que esto pueda materializarse de forma reiterada. Perdón. Claro, un crecimiento exponencial y abrasivo de esto podría enfrentar lo que algunos autores han denominado como tal parte de una violencia crónica, que es el crecimiento de hasta el 50% de la manifestación normal estadística de la violencia. Ahora bien, pasaríamos a lo que sería la propuesta de parte de una construcción de una criminología municipal que refleja ahora sí un interés sobre la manifestación de violencia. Nótese que he decidido abordar primero la violencia para luego referirme a lo que corresponde al odio, ¿no? Haciendo algo un poco más, si se quiere, ordenado y particularizado sobre el abordaje del tema. Entonces, sobre la violencia intravecinal, bueno, existe mucho, pero vamos a decir que pueden darse una serie de actos violentos que nacen, por supuesto, desde la convivencia intrafamiliar, al interno de la familia, el espacio de la familia, el desarrollo, y que pueden afectar a otros convivientes del entorno, bien sea por sus efectos transactivos de dichos comportamientos en el entorno común a lo que nosotros denominamos las personas munícipes. Puede también acercar otras situaciones que corresponden a otros niveles y tipos de violencia e instalarse y realimentarse en el ámbito más próximo y sensible de los asentamientos, concretamente de asentamientos de personas municipios. Claro está, es importante descartar el impacto y la relación que puede tener también con la etariedad de los actores comunitarios, es decir, las distintas personas que constituyen el espacio del municipio y que se conforman también por ser personas de distintas edades en su conjunto. Por ende, esta violencia podría definirse de una forma muy particular. La violencia intravecinal o intravecinal, mejor dicho, viene a ser una violencia de impacto, más que todo que se reproduce evolutivamente de modo oscilante, ¿no? Entre el espacio intrafamiliar o el espacio más íntimo del individuo, el espacio privado, público, y también, ¿por qué no?, de público o privado. Tiene una mayor presencia y una mayor forma de pertenencia en los convecinos territoriales, es decir, los vecinos más próximos. De este modo, entonces, la violencia intervecinal se enfoca en el impacto, ¿no? Y sobre todo un impacto direccionado a la comunidad o al espacio del municipio. Por ende, impacta directamente a las personas municipiales, más que las acciones u
omisiones violentas, en algunos casos el impacto puede incidir en su reproducción y, por qué no, en una manifestación de relacionarse con sus pares, es decir, con sus demás miembros dentro de la comunidad, así como también convertirse en un distanciamiento a la comunidad, de los vecinos, eso sí, cuando la violencia se utiliza como una forma de miedo, ¿no? Entre otros elementos que radica, es importante señalar que va generando, podría generar, por supuesto, un deterioro en el contexto de lo demás, es decir, de los demás como los otros de la comunidad, y va alimentando la diferencia, entre otras manifestaciones de inacciones que terminan perjudicando, ¿no?, a ese entorno próximo. Ocurre entonces, de cierta forma, la normalización del fenómeno que predispone y neutraliza el desarrollo de las personas en el municipio. Es decir, vivimos en el mismo sitio, pero hay una desconexión entre uno y otro. Podría entonces decirse también que las grandes consecuencias de la violencia en el sentido intervecinal comienzan por aportes de impacto sutil y no letal, es decir, esa serie de gestos que, como forma de interacción cotidiana y de costumbre, van lacerando las relaciones. Eso sin tomar en cuenta las grandes dimensiones en los niveles de violencia, que aprovechan esos distanciamientos como forma de enquistarse, ¿no?, y hacer mayor presencia en estos espacios donde puede ocurrir una gran desatención institucional, como puede haber una gran manifestación de violencia comunitaria, y en ese sentido se convierte en el caldo de cultivo o en la tierra fértil para germinar los otros niveles de violencia y, por qué no, sus otros tipos de violencia. Esto también contribuiría entonces con la presencia de lo que serían pandillas, ¿no?, presencia de también un incremento en ello de armas de fuego, también se vincula con ventas de droga, entre otras manifestaciones que son de difícil en ese sentido. También las potencia el hecho de la violencia estructural, ¿no?, es importante decirlo, si una carencia de estos elementos puede verse también como una forma de trabajo, porque no, como una actividad cotidiana dentro de lo informal. Esto es secuencial, ¿no? En todo caso, ese tipo de violencia podemos vincularla con unas palabras del sociólogo y pensador Zizek, ¿no?, que pretende hacer una localización de lo que es la violencia en sí misma, y él lo describe como la violencia en un sentido de causa, en su fin último se materializa en el miedo al prójimo. Si ese miedo al prójimo se traduce en el primer espacio, el más contiguo de las personas, bueno, tiene los efectos de materializar como tal la violencia intervecinal con un distanciamiento suficiente para que otras manifestaciones de violencia se apropien de lo cotidiano, de ese espacio común, entre otros. Entonces, de todos modos, estamos hablando de interacciones que pueden darse en el lugar de la calle, en el lugar de la plaza, en el lugar del parque, pero no en un sentido universal, sino más bien de ese espacio contiguo que estamos de cierta forma comprometidos a transitar de manera cotidiana. En ese sentido, la violencia intravecinal se presenta como una encrucijada comunicante de formas de violencia a través de una serie de sistemas que interconectan la sociedad. Para ello, entonces, es necesario explicarlo a través de lo que sería el cuerpo teórico de Grothendieck, que se refiere este autor de una serie de sistemas traducidos en las relaciones, ¿no? Esto tomando en cuenta una forma de intervención como la de Robert Park, que Erra, como sociólogo, expone en la comunicación una visión de ecología humana, ¿no?, y comienza a estudiar el contexto de este como un ecosistema. Entendamos que eso es como tal un laboratorio, ¿no?, un laboratorio en donde la sociedad funge como laboratorio y se pueden diferenciar una serie de elementos importantes. Primero, el biótico relacionado con, valga la redundancia, esas relaciones primarias de integrantes, entre otros elementos, y el social, que corresponde a una regulación del sentido social. Eso como una manifestación ecológica. Tomando en cuenta esos elementos y adaptándolo a lo que sería el proceso lógico de la teoría ecológica de Grothendieck, tenemos que decir entonces que hay una serie de sistemas, desde lo más amplio en cuanto a las interrelaciones de las personas hasta los más particulares. Primero, hablemos del macrosistema, ¿no?, que viene a ser aquel de interrelación de dos o más entornos simultáneamente, ¿no?,
que en dado caso corresponde a una forma activa de interrelación de estos individuos. También puede entenderse como una vinculación entre otros sistemas que describe también este autor. Pone los ejemplos como que puede ser entre la familia, ¿no? entre otras áreas también, que se interconectan con la cultura, que se interconectan con la naturaleza de otros grandes entornos, ¿no? Bien, pasamos que sería en su descripción el exosistema, que por forma de ejemplo lo conforma la naturaleza del trabajo. En el caso de los padres, cabe destacar que esta teoría puede desarrollar una forma evolutiva de contactos de las personas menores de edad, de los niños, ¿no? La niñez en ese proceso de crecimiento evolutivo, pero se encuentra totalmente, digamos, posibilitado utilizarlo para explicar otros elementos sociales, ¿no? Perdón, aquí me atrasé. El exosistema, que viene a ser un sistema inferior de interconexión con los grandes valores de contacto social. Pasamos al mesosistema, que ese como tal viene a ser el elemento descriptivo de la encrucijada de la violencia intervecinal, que es la que nosotros pretendemos proponer en este momento, y que además sirve como espacio de primer contacto, ¿no? Entre vecinos y otro más para lo que sería una movilidad tanto de los elementos negativos como positivos, es decir, tanto de la violencia como aquello que le puede neutralizar. Con eso, llegamos al nivel más pequeño, voy a adelantarme un poco más rápido, y corresponde al microsistema, que viene a ser el entorno más directo de las personas. Obviamente, esta descripción es una descripción que en todo caso sería cotidiana para nosotros, haciendo un ejemplo muy sencillo. Nosotros en un sentido más íntimo, individual, desde el hogar, debemos de manejar contactos con estos otros sistemas de manera cotidiana, pero siempre hay un espacio de interrelación social más contigua, inmediata, que se conforma, dice Brenner, por los sistemas en donde las personas laboran, los sistemas en donde las personas reciben educación, es decir, escuela, trabajo, entre otros. Sin embargo, él describe también la relación con los vecinos. En este caso, mi propuesta es adaptarlo a lo que sería una relación, contactos que describan de forma concreta lo que sería la violencia intravecinal. Sin embargo, en ese espacio, ten en cuenta que también hay descripciones que corresponden a los momentos. Es decir, la frecuencia, la presencia, la prominencia en que se dan las formas de violencia corresponden a esas temporalidades que se describen en el cronosistema. Digamos que para entender un poco mejor lo que ocurre en el mesosistema, es importante establecer los puntos de relación social. Y partiendo de ahí, debemos de tomar en cuenta la teoría de la asociación diferencial. Lógicamente hablamos de una forma desarrollada por Sutherland, un criminólogo, sociólogo, que comienza a establecer que, por ejemplo, la delincuencia, y por qué no adaptarlo concretamente a la violencia, no es un tema que se describa como un tema heredado. Como tal, los actos delictivos, las manifestaciones de delitos, tal comportamiento, es consecuencia de un proceso de aprendizaje, ¿no? Y que pertenece más que todo a las formas de contacto, de interacción. Uno de los elementos que nutre esta idea, porque no es dentro de la asociación diferencial, el interaccionismo simbólico, cómo se materializa, ¿no? En cuanto a la delincuencia, él explica, así como los marginados que han llegado a aprender motivaciones y los consentimientos técnicos para comprender la actividad criminal, es una forma de retratar que la actividad criminal comienza a través de un proceso de aprendizaje en la sociedad. Podríamos hacer una forma de explicación sencilla. Sabemos que en el mesosistema, entendiendo este como el primer espacio de reunión o de comunicación en el ámbito municipal de las personas municipios, ¿por qué no? Hay una serie de elementos de contacto que nos permiten a nosotros buscar una forma de asociarnos con ellos. Eso es a través del lenguaje. Puede tener un sentido positivo o negativo en la forma en que nosotros podamos identificar aquellos elementos que sirvan para desarrollar una conducta en el comportamiento humano que busque
como tal los ritos de interacción, de reconocimiento, de relación. Podríamos hablar que en cualquier espacio en donde nos desarrollemos, vamos a buscar el otro y la conjunción con el otro, con los grupos. De una forma muy sencilla podríamos visualizar los ejemplos de sustitución. Podríamos sustituir el balón, la camiseta de fútbol, de parque por el arma de fuego, la cera de la esquina y las sustancias nocivas para la venta. Dependerá de las condiciones que puedan materializarse como algo de aprendizaje. Ahora, aprendizaje en todo caso en el mesosistema necesita y requiere formas de respuesta comunitaria, tanto institucional como en ese sentido formal e informal, tanto como en ese sentido de la persona municipal. El aprendizaje criminal, como tal, la conducta desviada y los valores criminales, las técnicas comisivas y los mecanismos subjetivos de autojustificación son los que permiten en ese caso validar de una u otra forma la violencia y la delincuencia. Van aparejadas. Para adelantar entonces en ese sentido, preguntamos, y bueno, ¿qué pasa con el odio? ¿Qué ocurre con el odio? ¿Cuál es el propósito de odio? Bueno, muy sencillo. El odio como una manifestación concreta es singular, ¿no? Es decir, es subjetivo. Realmente se traduce en una concepción de antipatía, de aversión hacia algo o hacia otra persona. La definición como tal podría ver esos elementos como un elemento esencial dentro de la persona. Quizá el odio no sea dentro de esa descripción un problema. Las grandes dificultades del odio, y más que todo de aquel odio que comienza a ser un retrato concreto en relación a una forma de desprecio al otro, corresponde al odio en la combinación del mensaje, es decir, externar el odio como una manifestación de ira comienza a tener grandes dificultades. Entonces, en ese sentido, podemos ver el odio como una especie de secuencia o escala hacia lo que sería el odio como problema del discurso y como lo que sería en este caso el odio como un problema a nivel comunitario, ¿no? Sobre todo a nivel de la persona munícipe, que viene a ser el elemento central pues, de esta disertación. En ese sentido, vamos a dar una descripción del mensaje un poco distinto del discurso. Sabemos que todo discurso tiene un mensaje y que un mensaje puede ser parte de un discurso, pero nosotros, para retratar un elemento importante y secuencial para entender cómo se manejaría el odio en este sentido como mensaje, le hemos otorgado esta especie de escala, ¿no? El odio como mensaje viene a ser entonces esa comunicación de antipatía, de aversión de uno descrito hacia otros. Ahí comienza todo el proceso de comunicación, esto a nivel comunitario, tomando en cuenta la utilidad de los sistemas, es un elemento motivador y también amplificador, ¿por qué no?, de la violencia. En ese sentido, lo más grave del odio es cuando este se convierte en discurso. Vemos un odio como una manifestación, en este caso de poder, en este caso institucional, bien sea de gobiernos o de grupos con una gran representatividad. El discurso de odio se convierte como tal en un efecto de división, un efecto de polarización, un efecto de criminalización, inclusive de la visión del poder, separando a unos o a otros como grupos desiguales. La violencia, el desprecio, la discriminación son elementos efectivos para generar un mensaje de odio que va acompañado a la incitación de la violencia. Ese es un elemento importante que hay que describir y que hay que retratar. En ese sentido, el odio requiere más que todo una intervención sensata de manejos que corresponda a la emoción social, cómo puede impactar a la cohesión social, ¿no? Una forma de desintegración, de tolerancia de lo intolerable. En ese sentido, podemos hablar de lo que es el discurso, por supuesto, de odio, con las acepciones que tiene y que se pueden establecer como tal algunos elementos diferenciadores. Se habla de una palabra, una combinación de palabras que busca manifestar lo que se piensa y lo que se siente, viéndolo así en el mensaje más puro relacionado con el discurso. A eso le otorgamos elementos que compongan desprecio, discriminación, va a generar violencia y por ende la materialización del mensaje del discurso de odio. Por tanto, tenerlo presente. No hay en la actualidad
estudios que permitan ver con claridad la violencia o el odio como un elemento objetivamente medible. Hace rato observamos, por ejemplo, la teoría que propone, o que propuso, mejor dicho, Johann Galtung, en virtud de lo que es la violencia, ¿no? Solamente se ve esa parte directa de la violencia y lo demás resulta ser enorme, pero también porque hay grandes dificultades en visibilizar la violencia, visibilizar el discurso de odio como un elemento de neutralización del otro, como un elemento de cosificación del otro y como un elemento divisorio para generar más. Todas estas, ¿qué ha ocurrido en muchos casos? Bueno, muy sencillo. Ha habido una hiperjuridicidad en lo que tiene que ver con los temas de violencia, de odio, para retratarlo, sobre todo en lo que corresponde a los derechos humanos. Las personas, de cierta forma, deben de sentir, por supuesto, seguridad en poderse ver representados por un sistema de derecho que corresponde a un sistema democrático en el cual hay un sistema ejecutivo, un sistema judicial y un sistema legislativo. Viendo esta imagen podríamos identificar un proceso de escalamiento, ¿no? Favorable hacia los derechos humanos, y eso como una descripción también de contención a lo que serían pensamientos abrasivos y muy negativos que corresponden a la violencia y sobre todo al odio, a través de un sistema de protección constitucional de leyes y reglamentos que vienen en cascada en la protección de derechos humanos como formas de garantía, pero sabemos que una hipermanifestación de juridicidad, es decir, una excesiva representación de leyes que busquen a proteger a las personas de la violencia y el odio, no va a tener un efecto ipso material, ¿no? Es decir, no van a proteger materialmente a las personas en todos lados. Es de ahí la respuesta entonces de visibilizar lo que sería la violencia intravecinal y proponer entonces desde la criminología municipal algunos elementos de respuesta. Eso sí, debemos tomar en cuenta qué es la criminología municipal, qué es esto de lo que se ha venido hablando desde hace algunos años y visibilizándose en estas jornadas o en estas actividades que se han hecho inclusive desde la UNED para conmemorar el Día del Profesional en Criminología. Bueno, la criminología municipal no es ni más ni menos que una categoría particular y empírica de la ciencia criminológica con un propósito, es decir, destinada al municipio con una perspectiva de seguridad humana, encargada de observar, claro está, la gestión sistémica y operativa locales, comunidades, pero especialmente la persona municipal. Entiéndase que por eso hay una serie de palabras enigmáticas que tienen mayor trascendencia dentro de su definición. Y que además, y continúo con la lectura de la definición de criminología municipal, corresponden a acciones integrales de prevención municipal al fenómeno criminal, mediante la animación sociocultural. Esa definición entonces nos permite a nosotros identificar que la criminología municipal viene a ser una forma de observación y, por qué no, respuesta desde la visión de la persona munícipe, cambiando, haciendo un pequeño giro desde la posición de estudio del fenómeno, ¿no? Llevándolo a lo más continuo, más esencial, más básico, más ingenio, si se quieren, las formas de relación humana. Entonces, y ahí debemos de entender que un elemento esencial, central, va a ser la persona munícipe, descrita la persona como el elemento más importante, entiéndase así, de lo que viene a reflejar la biocomunidad municipal, y que la persona munícipe no viene a reñir, no viene a luchar, no viene a contraponer la descripción de ciudadano, más bien a dar una manifestación muy particular del ciudadano que corresponde específicamente al lugar primario de vida, ¿no? En ese sentido, podríamos decir entonces que la persona munícipe es aquella persona que tiene primero estabilidad, tiene pertenencia y arraigo comunitario. Decimos la estabilidad en cuanto al lugar de material de permanencia, decimos pertenencia como una forma de sentir del individuo para con el entorno, y el arraigo como una manifestación inversa, ¿no? El arraigo comunitario más bien como la forma de que la comunidad reclama a la persona municipio, ¿no? Esos tres vínculos son esenciales o sine qua non para hablar de la persona munícipe, pero la persona munícipe también como objeto de estudio y de comprensión desde esta criminología municipal, que no debe ser ni más ni menos que la parte
general de la criminología, observar como tal lo que corresponde a la seguridad humana. Es decir, hablamos de esas dimensiones que se incluyeron del PNUD de 1994, como la dimensión de la seguridad económica, alimentaria, seguridad de salud, seguridad ambiental, profesional, comunitaria y seguridad política. Claro está, en forma que tienen que ser protegidas, y los agentes de amenaza en ese sentido, la pobreza, las hambrunas, la escasez alimentaria, las enfermedades, que hoy en día es un gran problema a través de manifestaciones infecciosas, virus, entre otros, ¿no? La seguridad ambiental en cuanto a la degradación del espacio de desarrollo, entre otros que corresponden también a la contaminación. En el sentido de seguridad personal, por supuesto, la violencia física, el delito y otras manifestaciones. La seguridad comunitaria como tal, la amenaza más dura que hay es la tensión interétnica, religiosa, entre otros, pero si ustedes ven con detalle estos elementos en cuanto a las amenazas, no son sino concreciones de violencia que van acompañadas a la violencia como tal estructural, ¿no? Estamos viendo amenazas en forma de carencias y que pueden traducirse en forma de violencia. Entonces, ¿qué respuesta puede darse ahí desde la criminología municipal o cómo se puede entrelazar esto con los otros elementos para fortalecer la situación de vulnerabilidad o una materialidad en la vulnerabilización de la persona, tirarlo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro con su entorno? Desde la construcción de persona munícipe, debemos de incluir como tal estos elementos que se retrataron en la definición, tomar en cuenta el municipalismo como una forma democrática de cohesión, de conocimiento en el espacio donde vive, la prevención, lógicamente estamos hablando de educación, la animación sociocultural como una forma de estimulación comunitaria desde el lugar para generar, por supuesto, respuestas positivas en el compromiso, en la pertenencia y en la proposición de soluciones, sobre todo en los temas que corresponden a lo que sería, en este caso, comportamiento social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos visibilizar o cómo lo describimos desde ahí? Muy sencillo. Hablamos del cambio, de la inversión, de lo que tradicionalmente se ha visto como parte del desarrollo local. Lógicamente, nosotros, cuando nos referimos a los municipios, nos referimos a espacios en donde hay un gobierno horizontal, pero que en este sentido debería ser contiguo o, en sus defectos, poner sobre las políticas de orden nacional económico, más bien poner o superponer a la persona municipal, ¿no?, por encima de todo lo demás. Para ello se puede agregar o identificar concretamente lo que serían los tipos de prevención, entendiendo una prevención que sería coadyuvante o que ayude específicamente a lo que es desarrollo humano. Las propuestas que tiene en ese sentido la criminología municipal para potenciar una prevención que impacte en los fenómenos cotidianos. No es cosa extraña pensar que uno de los fenómenos cotidianos de mayor impacto corresponde a la violencia, o si se quiere a las violencias, a través de formas de prevención. Entiéndase la prevención como esa forma de educación. La primera forma de educación que corresponde a esta es la prevención municipal o es la prevención de la seguridad humana. Se utiliza como esta forma en sinonimia porque viene a representar casi que lo mismo, ¿no? Es la relación de los elementos que describen la seguridad humana, pero llevado a tierra, es decir, llevado abajo, no como un ideal siempre observado, un intangible ultra superior, muy superior, que debe ser entendido de arriba hacia abajo. No, nosotros hablamos de arriba. Para que haya verdadero desarrollo humano tiene que tomarse en cuenta el desarrollo individual de las personas en su primer espacio. Es decir, eso sería la descripción de la seguridad humana desde la concepción de criminología municipal. Entonces, esa prevención abarca todos esos elementos a nivel local. Existe, por supuesto, un orden un poco jerarquizado, lo que es la prevención intercomunitaria. Ya hablamos de las formas de prevención, de anticipación ante los fenómenos en labores en conjunto. Eso involucra, por supuesto, a distintos municipios, ¿no?, a distintas municipalidades y en algunos casos a los signos más emblemáticos de organización dentro de ella. Hablamos también de una prevención intracomunitaria, de la prevención intracomunitaria, no es ni más ni menos que una forma de abordaje que comprende operaciones en conjunto,
Dentro, eso sí, de esos signos de organización, pongámosle asociaciones de desarrollo, asociaciones medicinales, asociaciones de deporte, entre otras, además de líderes comunitarios, para lo que sería la generación de herramientas de contención a la desviación, en este sentido a la violencia también, y que además le permitan esas herramientas generar formas de medibles en alguna manera a estas otras manifestaciones de violencia, no de estadística nacional, sino como estudio local. En ese sentido, la comunidad tiene que ser vista en sus áreas físicas, en sus espacios de germinación, de dinámica, de evolución y de transformación, a nivel local como una respuesta preventiva en cada uno de los espacios que la constituyen. Por último, hablamos de la prevención situacional, y esa prevención situacional dentro de esta división de criminología municipal, que vincula, por supuesto, el tema de la violencia, busca como tal o se encamina a determinar gestiones específicamente en un área geográfica delimitada por el fenómeno municipal, ¿no? En el cual se busca como tal también observar o establecer a través de la observación la implementación de mapas de desviación en cuanto a su efecto irregular, frecuente y recurrente y por demás relevante para las comunidades de las personas municipios, ¿no? Con lo cual se pretende una conjunción estratégica de administración informativa digital para definir las áreas de mayor probabilidad en cuanto a los objetos relevantes comunitarios. No estoy hablando de las manifestaciones de violencia traducidas en los comportamientos delictivos, estoy hablando de aquellos comportamientos desviados que se pueden traducir en comportamientos violentos o en otras formas de violencia difícilmente precisables, ¿no? Es importante señalar que esta forma de prevención analítica tiene una clasificación. Hablamos de una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria, como tal, lo dije así, es un abordaje analítico anticipado al conflicto que atiende las situaciones orgánicas de la comunidad en relación a la persona munícipe. Es decir, se desarrolla específicamente en los espacios de los covecinos, empoderándolos de respuestas que buscan obtener un efecto prolongado y efectivo en temas específicos, por ejemplo, temas de adicción, pero que no tienen que ser vistos como una gran generalidad, sino hablamos de la adicción en aquellos grupos comunitarios, es decir, los distintos grupos en sus distintas edades dentro de la comunidad y cómo les afecta como tal las distintas adicciones y qué respuestas se pueden dar. Lo que sería este tema, precisamente en virtud de la violencia intravecinal, cómo abordarla, cómo interactuar con ella, qué respuestas puede dársele y que tengan sobre todo un efecto de cohesión comunal, ¿no? Por ejemplo, otro fenómeno poco visibilizado desde ahí, o en algunos casos desapercibido, lo que sería el tema de la callejización comunitaria, ¿no? Aquellas personas en situación de calle que pertenecen a la comunidad y que lamentablemente en algunos casos se ha visto tan normalizado. Entendemos que, y más aún hoy, entendemos que no debe ser para nada normal y tras lo que vivimos tiene consecuencias severas. Por otro lado, lo que es el racional uso de las herramientas tecnológicas y telemáticas, esto como una forma también que permita entender cuáles serían los límites o algunos extremos que se tienen que considerar para no causar grandes perjuicios. Por ejemplo, lo que la globalización trae con la interpretación del mundo inmediato de las personas municipios a través de estas herramientas. Hay quienes conocen más y mejor la situación Estado como un general, como un todo, como una idea monolítica de la situación y pasan desapercibido lo que ocurre en el ambiente municipal en su más contiguo, en lo que ocurre en la realidad esa que tienen que transitar todos los días en los cuales conviven, ¿no? Entonces, el uso de las tecnologías también corresponde a un uso racional, entre otras manifestaciones que se han venido en conocimiento también de violencia a través de ellos y que inciden, por supuesto, en la reproducción de estos fenómenos. Un tema importante dentro de esta prevención primaria, lo que corresponde al conservacionismo y ecologismo municipal. Sabemos que el tema ambiental se ve como un tema de impacto difuso y generalizado, un tema global, pero hay que tomar en cuenta cuáles son las manifestaciones a nivel local, qué pueden hacer las personas municipios en relación de ellos, cómo actuar, cómo proteger ese entorno, cómo llevar adelante otras formas para garantizarle a las siguientes generaciones
por lo menos algo de los recursos que se han podido aprovechar, de los que se ha podido disfrutar y que tienen que manejarse con un nivel de responsabilidad para las otras generaciones. Por otro lado, entonces hablamos de lo que es la prevención secundaria. La prevención secundaria en este sentido se encarga de estudiar ahora sí un poco más, no el fenómeno delictivo en sí, sino establecer una forma de investigación a la luz del fenómeno delictivo con esa comunidad específica. Se aparta un poco del dato generalizado y busca establecer respuestas dentro de esa comunidad, siempre y cuando se tenga muy presente, y esto es importante saberlo, que existen limitaciones de orden, ¿no? Es decir, estos fenómenos son abordados principalmente por las instituciones encargadas y todo lo demás, además legitimadas y por demás legitimadas, capacitadas para ello. Con esto no se quiere decir que sea una gestión de que las personas municipios van a encargarse de la investigación del fenómeno criminal, porque tiene sendas limitaciones. Además, establecería sendos riesgos para la integridad de las personas municipios y inscribirse en estos elementos. Puede haber otras formas de intervención que contribuyan a la disminución del fenómeno delictivo de manera no directa, sino de manera indirecta a través de la organización. Esto genera, por supuesto, una mayor cohesión entre las personas municipios y sus representantes, por supuesto, públicos, ¿no? Entre otros. Bueno, ejemplos que pueden darse, pueden atribuirse a través de las herramientas que se generen desde la animación sociocultural como una forma, puedo utilizar la palabra prevención, pero más como una forma de anticipar a través de la educación, es decir, proactiva, lo que es el abordaje de la violencia doméstica, por ejemplo, que está dentro de las grandes estadísticas. Hoy hemos visto los grandes problemas que hay no solamente con este tema, sino con la violencia intrafamiliar. Hay datos del Observatorio de la Violencia, si accesamos a la página del Ministerio de Justicia, ahí podemos ver que hay un desajuste significativo en algunos casos y en otro un aumento, sobre todo por lo que es el fenómeno del confinamiento y cómo esa forma que también podría ser vista como violencia, más que como protección, habrá que medir las decisiones que se han tomado, ha incidido en ese vínculo, y también cómo a través de una serie de procesos de entendimiento, comprensión, visibilización y empatía, y en este sentido mutualismo, que es de gran importancia a nivel comunitario, porque la empatía es un proceso de entender al otro, pero hay que introducir más que todo la importancia del otro en la cohesión comunitaria. Por eso utilizamos la expresión del mutualismo, ¿no? Es un efecto positivo para disminuir, por ejemplo, este fenómeno de la violencia doméstica, el acoso callejero, el bullying, entre otros, ¿no? Claro está, es una forma de respuesta anticipada a los fenómenos que corresponden al delito, es decir, a la formalización de la manifestación delictiva. Otros elementos importantes que pueden agregarse, que son parte también de la proposición que se ha hecho, sobre todo, es lo que corresponde a una criminalidad pernoctante. Es decir, hablamos de esa criminalidad que en el espacio de la comunidad se mueve según determinados horarios, determinados momentos, para decirlo de una forma más sencilla, en una determinada franja horaria, ¿no? Y cómo se vincula con otras formas también de criminalidad. La criminalidad pernoctante no está constituido formalmente en los libros que ustedes han consultado o han manejado. Es una propuesta de parte de nosotros desde una visión de criminalidad, ¿no? Y que además va integrando toda esta idea y este cuerpo teórico. Una forma de respuesta. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo podemos actuar más allá de la reflexión? ¿Qué hacer desde la criminología municipal para impactar estos fenómenos? Ya hemos dado algunos elementos, pero en ese sentido debemos tomar en cuenta que para disminuir la violencia en todas esas manifestaciones que hemos visto anteriormente es necesario potenciar el conocimiento que corresponde a lo que es la seguridad humana, empoderando a las personas municipios de esto, conociendo pues algunos de sus alcances, y para ello se requiere más o menos saber un estado de la situación, brindando una forma de diagnóstico sobre la seguridad humana en cada municipio que se haga intervención, ¿no? Uno de los elementos de la criminología municipal es no dar respuestas
iguales en cada uno de los sitios. Cada espacio, cada biocomunidad tiene una forma muy particular de vida y también tiene una forma muy particular de carencias y de necesidades que tienen que ser visibilizadas para poder brindar respuesta. ¿A través de qué? Bueno, a través de capacitación, hablamos de cursos de aprovechamiento, entre otros, que corresponden a formas que permitan estimular la animación sociocultural en ese proceso de aprendizaje, pero sobre todo ya en el campo de la intervención. Hablamos de consultorios criminológicos, planes de recuperación de espacios, proyectos, actividades, entre otros, ¿no? Eso, sumado, tiene que dar, o debería dar desde nuestra visión, una respuesta preventiva, es decir, una respuesta que permita educar a las personas de la comunidad y que ellos sean promotores también en las formas de abordaje de conflictos, de la integración comunal, sobre todo a lo que corresponde también a sus voces vivas de mayor respuesta, que son los líderes comunitarios, aquello que corresponde a la seguridad comunitaria, también como un todo y con gran relevancia. Es de sumo interés señalar que la criminología municipal busca una respuesta un poco más amplia desde la base, no amplia desde la respuesta institucionales centralizadas, pero que en sí permitan satisfacer esas necesidades que contribuyen con otras formas de violencia y que contribuyen con los fenómenos ordinarios de la criminalidad. Entonces, eso es importante también destacarlo. Como parte de este tema de violencia en el que se han abordado muchos elementos y he hecho todo lo posible para incluir cada una de las figuras, pero también por cuestión de tiempo es necesario avanzar lo más que se pueda, porque iniciamos un poco tarde. Es importante referirnos a algunas precisiones o ideas, ¿no? De forma reflexiva. Reflexionando sobre esto, podemos decir que hay indicadores de desarrollo humano que pueden influir en estudios correlacionales a nivel local para proponer programas de prevención municipal de la violencia. Sabemos que la violencia, como dijimos en un principio, es un tema complejo, denso, extenso, se manifiesta de muchas formas, sin embargo se sigue registrando a través de formas muy particulares, en su mayoría manifestaciones delictivas, como comportamientos desviados, un poco menos dependiendo de la categoría legal, pero aquella violencia que se vive en espacios muy particulares de toda esa clasificación que dijimos, hay pocas herramientas de intervención y no se han generado suficientes respuestas. La intervención que se da más que todo es en respuesta a lo acaecido. Hay instituciones, hay fundaciones que contribuyen en ello, pero el interés es anticiparse a la violencia a través del proceso educativo. Un elemento importante es cómo se traduciría entonces ese tipo de gestión. Es lógico pensar que la presión comunitaria podría generar un capital social comunitario y este podría tener un efecto desacelerante o generar también una gran disminución en la presencia de algún tipo de violencia. Bueno, el tema de seguridad no es un tema que deba delegarse de manera absoluta a las policías, porque ya entendemos que la seguridad es muy amplia, es más amplia. Lamentablemente hay como una relación en donde algunas personas municipios en la actualidad consideran que las policías tienen que dar respuesta a todo, casi que de forma absoluta, y también hay parte de un compromiso que se tiene que trabajar a lo interno para prevenir esas o algunas inseguridades que puedan intervenir las personas municipios, por supuesto. Entonces, hay que pensar que la persona municipio puede tener un protagonismo en ese sentido, puede generar mutualismo entre la cohesión comunitaria y determinar la responsabilidad en el tema del control informal. En ese sentido también el odio como un tema importante, como condición subjetiva no representa mayores dificultades, como tal no es un disparador de la incitación o de la violencia como un acto material, como una acción real, como una omisión real. Sin embargo, se debe conocer los efectos que se proyectarían, ¿no?, en algunos mensajes y discursos en los que desde la comunidad podrían analizarse de una manera tan concreta que infieran en la disminución de lo que reflejaría la incitación. Es importante también señalar que en el campo municipal, es importante señalar que en el campo municipal las municipalidades, por no decir casi todas, carecen de la presencia de un profesional en criminología. Me refiero a un profesional en plaza de ejercicio en criminología, es algo que hemos dicho pues siempre desde la óptica de la criminología municipal y que es un elemento que puede fortalecer la presencia de criminólogos y otros profesionales asociados a la materia para establecer
planes preventivos de anticipación a algunos fenómenos, pero también para entender cuáles serían aquellos fenómenos que se correlacionan con el comportamiento desviado o el comportamiento criminal específicamente en esa municipalidad. Desde esa descripción también debemos de decir que inclusive la herramienta legal no permite grandes posibilidades para incluirlo. Es decir, nosotros vemos un código municipal. El código municipal establece concretamente los consejos permanentes y el consejo de seguridad como tal. Sin embargo, hay algunos elementos que hay que destacar sobre la conformación de las comisiones, ¿no? En el cual se podrían incluir también profesionales en criminología, pero existiendo desde una plaza como tal interna. Entonces, con eso tenemos que hacer esta aseveración que puede resultar un poco difícil, dura, ¿no? En el sentido de que la ausencia de asesores en criminología a nivel municipal tiene como tal, o genera como tal y reproduce como tal la violencia que el desconocimiento retribuye. Y concluye esquema que sería más o menos una representación de cómo funcionan más o menos algunas municipalidades en su estructura, pero que si me lo permiten y se observan el cursor, esto sería la manifestación de nuestro anhelo en las asesorías de criminología interna. Sabemos que algunos describen como una construcción bifronte, otros lo describen como una construcción de dos poderes dentro de la manifestación del ámbito municipal, y que tienen una serie de oficinas y esquemas como lo ven en el programa, ¿no? Tienen asesoría jurídica, asesoría financiera, asesoría política, asesorías en comunicaciones, algunas de ellas no tienen, otras asesorías profesionales, pero ¿por qué no hablar de una asesoría criminológica que sirva de interlace, por supuesto, en aquellos servicios pragmáticos que tiene que brindar la municipalidad, más que con las obras públicas, más que con el servicio de mercados, lo que sería una interrelación con la policía municipal para dotar de mejores recursos a la policía en la gestión cotidiana que debe realizar, por supuesto, desde la policía municipal. Eso puede generar un gran balance y no limitar la actuación específicamente de lo que se cree criminología municipal, porque también ha habido una gran confusión en lo que es seguridad comunitaria. En ese sentido, ustedes han podido ver que va un poquito más allá, pero que sin duda alguna puede ser un buen complemento para brindar respuestas un poco más integrales, si se quiere. Con eso, pues, concluyo mi disertación y quedo a los comentarios de ustedes de lo que quieran dilucidar, reiterando el agradecimiento por la invitación. Ya volví, es que estaba teniendo una situación. Ahí las disculpas del caso. No hay ningún problema. Ya estaríamos. Estaríamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Algo Chicos, que si les tienen alguna haya duda o parecido. algo que le quieran consultar a Tino. Bueno, yo creo que todo les quedó muy claro, o están asustados o algo pasó. La verdad es que no tienen por qué estar asustados. Más asustado estuve yo con el miedo escénico. Pero siéntanse en la libertad de hacer cualquier pregunta. ¿Por qué no? No, realmente, inclusive yo lo he dicho en clases muchas veces. Uno a veces le pone una connotación innecesaria a la pregunta. Uno cree que la pregunta en sí puede ser tonta. No, no la hay, eso no existe.
Yo creo mucho en el proceso de preguntas, también en la dialógica, pero también por cuestión de tiempo me tocó ir un poco más rápido, ¿no? En mi situación. Ajá. Krishna, pregunte algo. Bueno, en realidad la explicación a lo que yo puedo escuchar estaba bastante fácil de comprender, entonces esperemos que sea por eso que no tengan dudas, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. Además es un tema nuevo y tiene muchos elementos también que ir aclarando a través de algunas preguntas que pueden hacer. Sin embargo, hice todo lo posible por hacerlo lo más concreto, lo más, si se quiere, preciso. Pero si no Bueno, tienen mayores preguntas. como parece que no Ajá. tienen dudas, entonces vamos a proceder con la dinámica de la Asociación de Criminología cada charla que hacemos. Nosotros rifamos 1 o 2 premios, dependiendo de la cantidad de personas que se conecten. Y en esta ocasión le vamos a dar a Tino el privilegio de que les haga una pregunta. Y el primero que responda se gana un premio. A los demás chicos, no dejen que Krishna se lo gane porque siempre nos va a dejar sin premio. Ya tiene absolutamente todos los premios que la ASO ha dado, Krishna los colecciona, se los juro. Entonces no dejen que Krishna les gane el premio, por favor. Vamos a ver qué les va a preguntar. Bueno, voy a preguntar algo muy sencillo y corresponde precisamente a lo que es la criminología municipal, ¿no? Si me conceden a mí la pregunta. Y es per se, bueno, ¿qué es la criminología municipal? De todo lo que se ha hablado. Chicos, bueno, Krishna puso que tiene problemas de internet, si no ya hubiera ganado ese premio. Si uno no se Estoy espabila, esta observando. mujer lo deja ciego. Si no quieren hablar o si les da vergüenza, lo pueden poner en el chat. Yo creo que no están. Bueno, ya yo le voy a Bueno, la decir algo pregunta no como es para que vea que yo sí puse atención. Bueno, haciéndolo como de forma resumida, ¿verdad? Y a lo que en realidad cuando yo escuché la primera vez que existía la criminología municipal, porque yo no, bien fiebre que soy para las charlas y yo no sabía que existía. Me di cuenta el año pasado, cuando usted nos acompañó al seminario, que tocó también un tema que abordaba pues esta área de la criminología. Según lo interpreto yo, en base a su explicación, es como tratar de utilizar el conocimiento criminológico, aplicándolo a prevención, a mediación, a tratar de ahí como litigar las diferencias sociales que se presentan en una comunidad. Así lo interpreto yo, ¿verdad? No sé si estaré equivocada o no, pero como se sabe, ¿verdad? En las comunidades se dan diferentes tipos de conflictos y es ahí donde un criminólogo municipal puede entrar como a tratar de disminuir eso con capacitaciones, con charlas en temas enfocados para que las personas vayan conociendo y vayan tratando de entre ellos resolver sus conflictos. No es que uno va a tener la razón y el otro no, o viceversa, sino tratar de mediar en ese aspecto para que haya un litigio correcto y ambas partes queden satisfechas con la resolución que se vaya
a brindar. No sé si estará bien o estará mal, pero así lo entiendo yo. No, sí, sin duda alguna es muy cercana a la definición. También hay unos detalles que exaltar en ese sentido y que esto tiene muy poco. Realmente yo los puedo invitar a buscar en dónde se halla, dónde se encuentra, quién es el promotor de la criminología municipal y les va a sorprender. Primero porque ha sido una propuesta que se da acá en Costa Rica. La he trabajado desde hace años. Yo podría decir, esto no está bien decirlo, pero podría decir que soy el padre de la idea de la criminología municipal. Y es algo de lo que me hace sentir muy orgulloso porque por lo menos en lo personal lo siento como algo que puede retratar una dimensión al mundo, ¿no? De una forma de criminología que, que pueda implementar otros elementos, ¿no? Es eso, es trabajar desde las comunidades, es observar desde las comunidades los fenómenos, pero sobre todo es describir de otra manera la palabra prevención. Por lo menos nosotros, si pensamos en criminología, podemos decir, bueno, uno de los elementos importantes de la criminología es la prevención. Nosotros pensamos en prevención, pero la criminología municipal piensa en una dimensión de prevención. Y eso es educar a las personas para que resuelvan aquellos conflictos particulares, bueno, no graves, no letales. Y además, utilizar otros elementos teóricos, como el municipalismo, como la animación sociocultural, ¿no? Y también, ¿por qué no visibiliza algo que muchos en algunos casos confunden, que es la persona munícipe, ¿no? Siempre se ha hablado del munícipe y, y se dice munícipe como funcionario público municipal. Y no, munícipes somos todos. Porque nosotros desde la criminología municipal hablamos prácticamente de persona, munícipe, como un elemento visibilizador, ¿no? Que vean que existe, que hay una persona que está ahí y que la criminología puede intentar visibilizar el problema desde la persona munícipe. Pero viene a hacer eso, claro, también es que está muy joven, no tiene mucho tiempo de vida la criminología municipal, pero de verdad que en lo particular estoy pues infinitamente agradecido por este ¿Cuánto caso. es que tiene este tema de la criminología municipal, Tino? Usted me había dicho, Yo, pero re, no recuerdo. yo redacté el primer borrador de criminología municipal hace un poco más de 6 años, pero formalmente tiene 3 años. Y utilicé esto como ensayo para también pertenecer al comité consultivo del Colegio de Profesionales en Criminología. Tomé algunos elementos y los reduje, por supuesto, como algo un poco más sintético. Concreto. Sí, Bueno, para que se sienta muy ¿Quién quisiera orgulloso uno? de, de, de este aspecto, quiero contarle que uno de los miembros de la junta directiva de esta asociación está realizando su TFG y es nada más y nada menos que en ese tema. Entonces puede sentirse muy orgulloso de este gran avance porque ya alguien ya está haciendo su TFG en ese aspecto, entonces ahí más bien le voy a pasar su contacto para que tal vez usted ahí me lo pueda ayudar por aquello, alguna dudilla o algo así que tenga, porque sí con, externó en el grupo la lástima, ¿verdad?, de no haber podido ser partícipe de la actividad porque él trabaja en el OIJ, entonces de hoy estaba laborando y no nos pudo acompañar, pero sí externó que lamentablemente no, o sea, se perdió la charla tan importante porque ese es el tema que él está desarrollando. Entonces, para que usted se sienta orgulloso que ahí van siguiendo los pasos. eso es algo que definitivamente me llena mucho de alegría. Y desde mi humilde saber en todo lo que pueda contribuir, con mucho gusto estoy a la orden. Y especialmente de contribuir a una persona que desea potenciar esa visión y desarrollar su tesis ahí, por supuesto que es algo que me hace sentir muy bien y muy satisfecho de que se pueda replicar esto, pero que todo esto sea de nosotros, ¿verdad? Que pertenezca, que sea una visión de criminología que no está en otras partes del mundo, que viene emanando desde Costa Rica y que poco a poco iremos asimilando. No es sencillo, no es fácil hablar de esto de esa manera. Hay que manejar algunos elementos del lenguaje que podrían ser
para algunos confusos, pero sí, yo me siento con un especial agrado sobre lo que me ha comentado, sobre esto que me dice, y el saber que de colegas esto implica también una forma de cohesión en nuestra profesión. Siempre espero que lo que uno hace sea mejorado y bien mucho. De verdad, muchas gracias. Ahí veo algunos mensajes. Krishna, Bueno, ¿tenías algo que decir? Bueno, Krishna dice que tiene pésimo internet, pero que desea externarle el agradecimiento por esos espacios, de verdad. Es un tema súper interesante. bueno, con mucho gusto, de verdad que sí. Y si no hay otra duda, algún comentario o algo que quieran saber, bueno, eh, no sé qué sigue ahora. Yo creo que ya los chicos no tienen nada que decir, entonces podemos darlo por finalizado, no sin antes agradecerle, Tino, de verdad, una vez más, por esta valiosa oportunidad que nos dan. Yo siempre he dicho que somos los que tenemos que estar y los que estamos interesados en aprender, en refrescar conocimientos. Y hoy estamos poquitos, pero con mucho provecho, poniendo atención. Yo de verdad me disculpo por tal vez no haber prestado como más atención como hubiese deseado, pero por motivos laborales en ocasiones tenía que atender algo y me tenía que desconectar un toquecito y no podía, pero ahí sí estuve en la medida de lo posible poniéndoles atención y todo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y para la junta directiva de la asociación es un verdadero placer contar con profesionales como usted. Siempre se lo he dicho que lo admiro demasiado y ahí estamos, para las que sea, ¿verdad? Si nosotros igual podemos ayudarle en algo desde la asociación, cuente con nosotros, igual a como nosotros contamos con usted, ¿verdad? Que siempre está muy anuente ahí, nosotros, yo, y no tal cosa, y ya ahí molestando, y siempre con toda la anuencia. Entonces eso es algo que uno como estudiante, como futuro profesional, lo agradece y lo va tomando como ejemplo, porque a uno le gusta mucho, por lo menos yo en lo personal, trato de tener como esa cercanía con los chicos y decirles, vea, es que a veces ven la selección como si fueran, no sé, ¿verdad? Otras personas o juegavivos o cosas así. Y me pasa, ¿verdad? También en la federación. Entonces yo siempre les digo, aquí estoy para apoyarlos, estoy para motivarlos, para ayudarles en todo lo que esté humildemente a mi alcance. Entonces cuando uno ve profesionales que tal vez ocupan un puesto muy importante o que ejercen temas nuevos, como en su caso, y que tienen esa humildad y esos deseos de enseñar, para mí es muy gratificante. Entonces, cuando yo sea profesional, ya casi deseo seguir implementando eso, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchas gracias y que tengan una bonita noche. A los chicos también, buenas noches. Gracias por haberse conectado. No, definitivamente yo soy el agradecido, agradezco la invitación. Yo no me llevo generalmente con los parámetros de cantidad, sino de calidad. Para mí, pues, están los que tienen que estar. Exactamente. Aquellos que no han podido Sí, yo estar soy de ese pensar. de razones. Comprendo totalmente la dinámica en cuanto a tener que vincular los esfuerzos en común para la actividad de la asociación y el trabajo simultáneamente. Yo creo que hoy en día casi que a todos nos toma así. Muy probablemente mañana me toque entrelazar dos actividades más y voy a estar así, entre una y entre otras. Sin duda alguna, eso también parte de un esfuerzo enriquecedor. Y bueno, de mi parte, las gracias y concluyo deseándoles las buenas noches. Y bueno, y sigan para adelante, la verdad. A mí estos espacios me parecen espacios que les permiten a los profesionales y a los estudiantes de criminología y de todos esos elementos que conforman la criminología, enriquecer, proponer, motivar, además ver desde otra óptica todo esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, gracias.